Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta noche. Queremos darle la bienvenida a su programa Palabras de Vida. Estamos un día más compartiendo con ustedes. Queremos que esta noche sea de gran bendición para sus vidas, que la palabra pueda llegar a sus corazones y causar un efecto positivo en sus vidas. Sabemos que dice la Biblia que la palabra del Señor nunca regresará vacía, sino que hará conforme al propósito por el cual fue enviada. Y queremos en esta noche ser de bendición para sus vidas y que la palabra del Señor pueda edificarles, pueda llevar para ustedes como un alimento fresco a sus vidas, para que ustedes puedan obedecer la palabra y seguir en práctica lo que el Señor nos manda. Damos gracias al Señor. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos escriben y que nos muestran su aprecio, su amor y que están en sintonía de este programa por Canal 35 de Vía Visión y a través del Facebook Live. Estamos muy alegres por cada una de las personas de mi comunidad del Naranjal, de mi familia, de mis hermanos y amigos que sintonizan el programa, a los amigos y hermanos de Cantarranas, de aquí de la Vía San Francisco, mis hermanos de la congregación y cada uno de los hermanos que sintonizan este programa, les agradezco. En realidad queremos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para que sus vidas sean edificadas a través de la palabra del Señor. Quiero en esta noche compartirles un mensaje muy bonito, un mensaje que trae bastante bendición a mi vida y sé que para ustedes también. Y quiero hablar bajo el tema disfrutando de la paz verdadera, disfrutando de la paz de Dios. Y vamos a ver a través de la palabra que podemos tener esa paz de Dios en nuestras vidas. Que Dios quiere más bien que nosotros podamos disfrutar de esa paz que trae su presencia, esa paz que trae cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Y quiero que usted pueda ahí, si tiene su Biblia en mano, pueda abrirla y vamos a comenzar leyendo en el libro de Isaías, capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 3. Disfrutando de la paz verdadera. Isaías 26, 3 dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué palabra más preciosa. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y quiero referirme a esa palabra, ¿verdad? Paz, una palabra
muy cortita, pero tiene un significado tremendo. Y si nosotros podemos disfrutar de la paz de Dios, eso va a llevarnos a experimentar cosas preciosas de parte de Dios. Tengo acá que el término paz en hebreo es la palabra shalom, y tiene un sentido que va más allá de la simple falta de problemas o la no existencia de luchas. Comunica las ideas de prosperidad, de estar saludable, de estar completo y estar a salvo. Es decir, que la palabra paz va mucho más allá, dice acá, de la falta de problemas. Porque los problemas los vamos a tener. Vamos a tener que luchar con adversidades, con situaciones difíciles. Vamos a tener dificultades en toda la vida. Pero cuando tenemos la paz de Dios, nosotros vamos a poder sobrepasar esos problemas y vamos a poder estar aún en medio del problema y disfrutar la paz de Dios. Esa paz sobrenatural es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Dios dice que Él va a guardar en completa paz a aquellos que estén firmes en sus caminos, aquellos que sean fieles. Tú guardarás en completa paz. Y es una promesa de Dios y nosotros tenemos que tomarla y saber creerla, tenerla en nuestro corazón, sabiendo de que Dios va a cumplir esa promesa. Y aún en este tiempo en que estamos, tiempos difíciles, donde podemos encontrar situaciones muy adversas y quizás en algún momento vamos a querer sentir temor, vamos a tener miedo, pero la paz de Dios, esa paz sobrenatural, va a llegar a nuestros corazones y va a permitir que nosotros estemos tranquilos, que estemos quietos, sabiendo que Dios tiene el control total de nuestras vidas. La paz es algo que nosotros podemos recibir de Dios. Es uno de los grandes beneficios, o podemos decir de las grandes bendiciones que podemos tener de Dios. Paz interna. Yo sé que el mundo habla de paz, el mundo anuncia la paz, pero habla de paz entre naciones, paz internacional, paz entre hermanos, paz entre hombres. Pero la Biblia va más allá y siempre menciona estos términos de paz, pero habla también de una paz interna, una paz que podemos tenerla, como les decía, aún en los problemas, y esa paz solo la puede dar Dios. El mundo no puede dar la clase de paz que Dios da, porque Dios da una paz en nuestro interior. Dios da una paz en nuestro corazón y nosotros podemos, aún en las dificultades, podemos mostrar una confianza, podemos mostrar alegría, podemos mostrar serenidad, quietud, porque la paz de Dios está con nosotros. Lo contrario a la paz es la inquietud, el temor, la culpa, la vergüenza, las cuales, si nosotros las tenemos, no nos van a permitir poder disfrutar la paz y la tranquilidad que Dios nos da. Estaba pensando en esto y créanme que es cierto que hay muchas personas que no tienen paz de Dios en sus corazones, y posiblemente tengan mucho dinero, posiblemente tengan muchos bienes, tengan riqueza, pero muchas veces no tienen la paz de Dios. Y muchas personas aún ni pueden dormir muchas veces porque están inquietos, porque están temerosos, porque están con miedo. Pero la Biblia dice que aquellos que hemos creído confiamos en su palabra. Y qué maravilloso esa palabra que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces, una persona que ha creído en Jesucristo, una persona que obedece y cree las promesas de Dios, va a poder dormir tranquilamente, va a poder reposar por las noches tranquilamente, porque sabe que Dios tiene el control de su vida, de que Dios está trayendo paz a su vida y Dios le permite poder descansar sin ningún problema. O hay personas que aún teniendo bienes, quizás hasta podemos decir esto, hasta muchas veces hasta comer,
no comen bien. Porque, digamos, cuando no hay paz en un hogar, cuando no hay amor en un hogar, puede ser el mejor alimento, puede ser la mejor comida y la gente no va a poder disfrutarla. Y estaba viendo yo en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 17, cuando estaba relacionando este tema y estaba pensando en lo que es paz. Es cierto, muchas veces ni disfrutamos las cosas que tenemos, ni disfrutamos inclusive los alimentos cuando no hay paz en nuestro corazón. Y el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Mire qué cosa, dice: mejor es comer legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y lo podemos relacionar con la paz, y podríamos decir, parafraseando así el versículo, podríamos decir, es mejor comer frijolitos con mantequilla en paz que poder tener aquellos banquetes y con rencillas y con odio. Entonces no disfrutamos aún los alimentos cuando hay odio, cuando hay contiendas, cuando hay problemas en nuestra vida. Aún pueden ser los mejores manjares, aún puede ser la mejor comida, y si no hay paz, no la vamos a disfrutar. Pero cuando nosotros tenemos paz, mire, la tortillita con cuajada, los frijolitos con mantequilla, para nosotros es una delicia, lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque hay paz en nuestro corazón. Tener paz es referirse a la sensación personal de integridad, de bienestar. Es estar libre de ansiedades, de temores y conflictos. El tener paz, hermanos, eso nos lleva al punto de poder disfrutar la vida, de poder vivir tranquilos, de poder vivir en quietud, porque sabemos de que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones. Y quiero en esta noche referirme más que todo a tres clases de paz que nosotros podemos disfrutar. Y si nosotros las disfrutamos en nuestra vida, créame que seremos personas dichosas, seremos personas que vamos a vivir bien. Y quiero hablarle en esta noche de las tres clases de paz. Vamos a hablar de paz con Dios, llegar a tener paz con Dios, tener paz con nosotros mismos y tener paz con los demás. Y esto es muy importante. Si nosotros logramos tener esas tres clases de paz, nuestra vida será muy diferente. Y quiero referirme en esta noche a tener paz con Dios. Y quiero preguntarle a usted en esta noche, ¿tiene paz con Dios? ¿Se considera que usted tiene paz para con Dios? Y quiero comenzar diciendo esto, que Dios hizo al hombre y a la mujer con el propósito de que el hombre pudiera tener comunión con Dios, de que el hombre pudiera tener una relación de amor con Dios y pudiera tener paz en su interior. Dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo con propósitos especiales. Ellos disfrutaban de una verdadera comunión con Dios. Ellos disfrutaban de una relación de amor con Dios. Dios venía y les hablaba. Dios se comunicaba con ellos libremente y ellos podían hablar con Dios. Ellos tenían el deseo de poder hablar con Dios y Dios estaba con ellos. Pero la Biblia dice que cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios le dice: miren, de todo el fruto de los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero del fruto que está en medio, del árbol que está en medio del huerto, ustedes no pueden comer, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Y dice la Biblia que ellos cayeron en desobediencia, fueron tentados por el diablo, cayeron en el pecado de desobediencia, y ellos vinieron y
aquella paz que tenían con Dios se perdió. Aquella paz fue interrumpida. Ya ellos ya no lograban tener esa comunión con Dios como antes. Es más, dice la Biblia que cuando ellos comieron del fruto, ellos vinieron y ellos se dieron cuenta que habían pecado contra Dios, y en vez de hablar con Dios, se escondían de Dios. Y Dios salía como cada día a hablarles y comenzó a decirle: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Y dice la Biblia que Adán salió y dijo: es que tuve miedo. Cuando oí la voz tuve miedo. Y Dios le dice: ¿por qué tienes miedo? Y es porque había pecado contra Dios. Entonces se rompió aquella comunión. La paz que había en el hombre a través de la presencia de Dios en su vida fue interrumpida. Ya ellos ya no tenían esa comunión con Dios, porque la Biblia eso lo dice, que el pecado causa una división entre nosotros y Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de esa comunión, de esa relación que nosotros podemos disfrutar en la presencia de Dios. Entonces el pecado vino y trajo un distanciamiento. Se interrumpió la comunión que Dios tenía con el hombre. Se interrumpió también la armonía entre la familia, porque a raíz del pecado Adán comenzó a echarle la culpa a Eva y comenzaron los conflictos. La paz fue interrumpida a través del pecado. Pero la Biblia dice que esa paz puede ser restaurada a través de Jesucristo. Esa paz nosotros podemos disfrutarla hoy en día, porque la Biblia dice que el pecado trajo consigo la muerte y la separación con Dios. Pero Jesucristo trajo el acercamiento a Dios. A través de Jesucristo nosotros podemos reconciliarnos con Dios, porque a raíz del pecado nosotros fuimos constituidos enemigos de Dios. Pero Jesucristo nos hace ser amigos de Dios y acercarnos a la presencia del Señor. La Biblia habla de que Jesucristo puede restaurar la paz en la vida del hombre. Y lo podemos ver, muchos pasajes de la Biblia, pero vamos a compartir esto. Romanos capítulo 5, libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que a través de Jesucristo nosotros podemos tener paz para con Dios, porque cuando venimos a Jesucristo, venimos en una actitud de arrepentimiento, venimos buscando su ayuda, venimos buscando su salvación, y cuando le entregamos nuestra vida a Él, dice la palabra, somos justificados en Él y podemos tener paz para con Dios. En el libro de Efesios capítulo 2 también nos habla sobre esa paz que podemos tener a través de Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 12 dice la palabra del Señor: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mire qué interesante lo que la palabra de Dios nos dice, que a través de Jesucristo, nosotros dice que en otro tiempo, que nosotros estábamos sin esperanza,
que nosotros estábamos sin Cristo, que nosotros estábamos sin Dios en este mundo, que nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, pero a través de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, dice que a través de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios, nosotros podemos restaurar nuestra relación con Él a través de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20, también nos dice sobre lo que Cristo hace con nosotros al acercarnos a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice la palabra del Señor: por medio de Él y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Podemos experimentar la paz de Dios hoy en día solo a través de Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz, porque Él derramó su sangre, y dice que mediante esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, nosotros podemos acercarnos a Dios, podemos tener paz para con Dios y podemos reconciliarnos con el Señor. Entonces nosotros podemos hoy en día disfrutar de la paz de Dios mediante Jesucristo. Recuerde que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él dijo: yo no la doy como el mundo la da, porque no se puede comparar la paz que el mundo puede ofrecer con la paz que Dios da. Imagínense, dice la palabra del Señor, sí, que en los tiempos cuando el anticristo se manifieste, cuando el hombre de pecado se manifieste, dice que dice la Biblia que va a traer paz a la tierra, pero no es la paz verdadera, porque dice la Biblia, cuando el ser humano, cuando los hombres comiencen a decir tenemos paz y seguridad, dice vendrá destrucción repentina. La paz de Cristo es la paz verdadera. San Juan capítulo 14, versículo 27, podemos encontrar lo que Jesús les dijo a los discípulos acerca de la paz que Él nos ofrece. San Juan 14, 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y Él dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miren, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy podemos encontrar mucha gente que está turbada, mucha gente que está con miedo, mucha gente que está temerosa. Pero Jesús dijo: yo les doy paz. Yo les doy esa paz que el mundo no la puede dar, sino que una paz sobrenatural. San Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Jesús, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús nos ofrece paz, la paz verdadera, la paz que el mundo no puede ofrecernos. Es la paz que viene de Dios, porque la Biblia nos dice que Jesús trajo un mensaje de paz. Jesús trajo paz al hombre en su interior. Jesús vino a darnos paz en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hizo? A través de su muerte en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, donde podemos encontrar lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Una profecía que data, digamos, 700 años antes de Cristo. Esta profecía se escribió, Dios la dio, y se vino a cumplir en la muerte de Jesús. Y les voy a leer algunos versículos, porque dice del versículo 3 de Isaías 53, dice
que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí nos habla de que Jesús cargó en nosotros, cargó en Él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, que nosotros podemos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones solo a través de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, cuando aceptamos que Él es el Señor de nuestras vidas, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, dice la Biblia que Él trae paz a nuestras vidas. Y eso lo hemos experimentado. Cuando venimos a Cristo, que venimos con dificultades, venimos con tantos problemas, venimos con tantas amarguras, venimos con tantas dificultades en nuestras vidas, venimos despedazados del mundo, pero cuando venimos a Cristo, pidiéndole perdón y pidiendo que el Señor cambie nuestra vida, Él pone paz en nuestra vida. Él pone paz en nuestros corazones. La paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz sobrenatural, inclusive dice la Biblia que es la paz del Espíritu, una paz que el mundo no la puede dar, una paz que el dinero no lo puede comprar. Es la paz de Dios, solo Dios la puede dar a través de Jesucristo. Entonces estamos hablando de tres clases de paz. Paz para con Dios. ¿Está en paz con Dios usted, mi hermano? ¿Está en paz con Dios? Mi amigo, ¿tiene paz de Dios en su corazón? Porque usted va a mostrarlo con sus actitudes, si en realidad usted está disfrutando de la verdadera paz con Dios. Cuando hay paz, usted no va a estar inquieto. Cuando hay paz, usted va a estar tranquilo, aún en los problemas. Por eso el apóstol Pablo decía: por nada estéis afanosos o por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. Y después decía él: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces miramos, número 1, paz con Dios. Número 2, paz con nosotros mismos. Y cuando hablamos de tener paz con nosotros mismos, es cuando nosotros tenemos la actitud de poder estar tranquilos, de poder estar satisfechos por quienes somos, por lo que tenemos. Podemos estar agradecidos con Dios por cómo Él nos ha hecho. En realidad muchas personas quizás cuando se miran al espejo y quizás miran su rostro, quizás no están conformes. Quizás algunos dicen: ¿por qué nací tan narizón? ¿Por qué tengo orejas tan grandes? ¿Por qué tengo una boca tan grande? ¿Por qué tengo una lengua tan grande? Y quizás hay gente que no vive conforme como Dios la hizo y no tiene paz consigo mismo. Y algunos vienen y se mandan a hacer operaciones por querer cambiar su apariencia, porque no están en paz como Dios los tiene. O quizás muchas veces pasamos renegando o murmurando porque nosotros no vivimos en la condición que vive el vecino, o porque no podemos disfrutar de bienes como tienen otros. Entonces no estamos en paz con nosotros mismos, no nos sentimos satisfechos. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, hablando de tener paz o poder tener tranquilidad o estar conforme con lo que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 6,
Versículo 6 en adelante dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando le hablo de tener paz con uno mismo, no le quiero decir que usted va a conformarse, que usted no va a luchar por superarse. Claro que puede hacerlo, pero podemos también tener tranquilidad sabiendo cómo Dios nos ha creado, cómo Dios nos ha hecho. Podemos estar alegres por la familia que Dios nos ha dado. Podemos estar alegres por lo que tenemos, por lo que podemos lograr alcanzar, gracias a Dios. Y eso podemos decir lo que es estar en paz con uno mismo, sabiendo de que uno puede desarrollar un trabajo, uno puede ser responsable, uno puede trabajar con honestidad, que uno puede trabajar con integridad, que uno puede hacer las cosas de la mejor manera, luchando, esforzándose, y que uno puede sentirse tranquilo, en paz con uno mismo, porque uno pone todo el esfuerzo, porque uno lucha para sostener una familia, porque uno trata de hacer las cosas bien, para primeramente agradar a Dios. Paz con uno mismo. Y la otra clase de paz que quiero hablarles es tener paz con los demás. Y pienso en esto, que cuando nosotros logramos tener paz para con Dios, logramos tener paz con nosotros mismos, se nos va a hacer muy fácil tener paz con las demás personas, tener paz con los demás. Yo estaba pensando en esto y decía, quizás Dios está permitiendo también este tiempo para que podamos estar con la familia y podamos arreglar nuestros problemas, nuestros desacuerdos, podamos arreglar nuestras situaciones que hemos tenido con la familia, porque muchas veces no tenemos paz para con Dios, no tenemos paz nosotros mismos y no tenemos paz ni aún en la familia. Vivimos en amarguras, con rencores, con resentimientos, con odios, con inquietudes aún en medio de la familia. Pero Dios quiere que nosotros podamos tener paz para con los demás. Y quiero mostrarle algunas citas bíblicas. En Romanos, libro de Romanos capítulo 12, ahí nos habla sobre el tener paz con los demás. Romanos capítulo 12, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con los demás. Y la Biblia nos recomienda y nos dice: en cuanto dependa de todos ustedes, en cuanto dependa de vosotros, tengan paz para con los demás. Podríamos nosotros pensar y decir: no, yo tengo paz con Dios, pero no le hablo al vecino. Pero tengo problemas con mi hermano, pero no le hablo a tal persona. Eso no es tener paz con Dios. Si usted tiene paz con Dios, si usted conoce bien y entiende lo que es tener la verdadera paz con Dios, usted no va a tener enemigos, usted no va a sentir
resentimientos. Usted no va a sentir odio a ninguna persona. Usted va a llevarse bien con los demás. Y es lo que la palabra nos dice. Nos dice que tengamos paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, dice la Biblia. No toméis venganza, sino dejarlo a Dios. Yo he compartido en la iglesia, le he dicho a mis hermanos, cuando nosotros queremos tomar venganza, cuando nosotros queremos arreglar la situación por nuestra propia cuenta, es como que Dios nos deja y nos dice, bueno, hacelo vos. Yo no me meto, hacelo vos. Pero cuando lo dejamos las situaciones, y nos apartamos del pleito, nos apartamos de cosas, en pleitos, en disensiones, divisiones, nos apartamos, va a ser Dios quien va a actuar. Por eso Dios dice, mía es la venganza. En lo que nos hagan, tenemos que dejar lo que sea Dios tomando venganza, no nosotros mismos, porque lo dice en su palabra. Paz con los demás. Dice la Biblia, tenemos que apartar de nosotros toda amargura. Cuando hablamos de amargura estamos hablando de resentimiento, estamos hablando de rencores, de odios que nosotros podemos albergar en nuestro corazón. Y eso no nos va a permitir tener la paz con Dios. Mire, familias que están separadas, que están divididas, que están en problemas por herencias. Familias que tienen problemas, padres contra sus hijos, hijos contra sus padres. Problemas familiares. Y podemos decir problemas también con otras personas. Cuando una persona tiene todas estas cosas, guarda todas estas cosas en su corazón, no va a poder disfrutar de la paz de Dios. No va a poder tener paz en su vida. Porque eso más bien va a estarlo como carcomiendo por dentro. Eso va a dañarlo completamente. No va a poder disfrutar, no va a poder tener gozo, no va a poder tener alegría, no va a poder tener paz en su interior, porque guarda mucho resentimiento, mucho odio. Y la Biblia dice que tenemos que estar en paz con todos los hombres. Yo creo que es el momento propicio para que nosotros podamos darnos cuenta y poder estar libres de todo odio, de todo resentimiento, y podamos arreglar las cosas. Es tiempo donde nosotros tenemos que estar en paz con Dios. Dice la Biblia en Isaías capítulo 1 versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, serán emblanquecidos como la nieve. Dios nos habla a estar a cuentas con Él, a poder estar en paz con Él. Y como dice la palabra, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Y si usted está empleitado ahí por una herencia, empleitado por cualquier problema, eso ahí va a quedar. Eso ahí va a quedar. Pero lo más importante es que usted pueda tener paz para con Dios, pueda tener paz usted mismo y pueda tener paz para con los demás. Por eso la Biblia nos dice que hay que perdonarnos unos a otros. Tenemos que aprender a llevarnos bien. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La pregunta es, mi hermano y mi amigo, ¿está en paz con Dios? ¿Está en paz con usted mismo? ¿Está en paz con los demás? Y si usted dice, sí, pastor, yo estoy en paz, entonces yo quiero decirle que Dios va a guardar su vida. Dios va a cuidar su vida. Dios va a bendecirle en todo momento. Pero si usted no tiene paz ni para con Dios, no tiene paz para con usted mismo, no está conforme como Dios lo hizo, y no tiene paz con los demás, usted no va a disfrutar del gozo, de la alegría, de la bendición de Dios en su vida. Va a vivir amargado. Hay muchas cosas que nos quitan la paz o nos quieren quitar la paz.
como la enfermedad, como el temor, el miedo, como las ansiedades, los afanes de este mundo. Tratan de quitarnos la paz. Y quiero cerrar con un ejemplo en la Biblia. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Ahí nos habla de una mujer que había perdido la paz. Lucas 8, versículo 43 en adelante. Una mujer que había perdido su paz. Una mujer que tenía 12 años de padecer una enfermedad muy grave. Tenía un flujo de sangre por 12 años. Y dice la Biblia que había dado todo su dinero. Posiblemente era una mujer que tenía recursos y había dado todo su dinero con tal de quedar sana. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Una mujer que tenía una dificultad en su vida. Esta mujer, dice la Biblia, tenía 12 años de padecer un flujo de sangre. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos y nada le había sido resuelto. Ella continuaba con aquella enfermedad. Pero un día Jesús llegó por ahí. Y esto es muy importante. Jesús llegó por ahí. Cuando Jesús llega en la vida de las personas, Jesús cambia las cosas, cambia las circunstancias. Y aquella mujer, quizás ella había escuchado acerca de Jesús. Quizás esta mujer había escuchado de que Jesús sanaba a los enfermos, de que Jesús podía perdonar pecados, de que Jesús podía salvar al hombre. Y esta mujer, dice la Biblia, se acercó y empezó a abrir espacio en medio de la multitud hasta que llegó a estar cerca del Señor. Y esta mujer dijo dentro de sí: si lograre tocar el borde de su manto, si lograre tocar su vestidura, yo voy a ser sana, decía esta mujer. Y tenía la fe, tenía la confianza de que Jesucristo podía sanarla. Y dice la Biblia que logró acercarse y logró tocar el borde del manto del Señor. Y la Biblia dice, mire qué maravilloso, la palabra de Dios nos dice que al instante esta mujer fue sana. Al instante ese flujo de sangre se cortó en ella y quedó libre, dice la palabra, de aquel azote que tenía. Aquella mujer vivía oprimida. Aquella mujer no tenía paz. Aquella mujer no tenía alegría en su corazón porque estaba padeciendo de una enfermedad que le había quitado la tranquilidad, le había quitado la paz que tenía. Pero mire qué maravilloso, cuando el Señor la sana, el Señor se da cuenta que alguien lo tocó y que poder había salido de él. Y cuando aquella mujer le dijo que ella había sido, Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Y le dice: ve en paz. Ve en paz. Porque esta mujer había perdido la paz. Esta persona, esta mujer,
vivía inquieta. Por 12 años vivió de esta manera, inquieta, con miedo, desesperada, angustiada, afligida. Pero se encontró con Jesucristo. Jesucristo le dio paz, la paz que solo Él puede dar. ¿Cuántas personas hoy se sienten angustiadas? ¿Cuántas personas hoy se sienten afligidas? ¿Cuántas personas hoy en día han perdido la paz y viven inquietas? Hoy yo quiero decirle en esta noche, Jesucristo te puede dar la paz que tú necesitas. Jesucristo puede darte la paz verdadera, la paz que el mundo no puede dar, sino la paz sobrenatural, la paz sobreabundante, la paz que solo Él puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando Jesucristo te dé esa paz, vas a tener paz contigo mismo y vas a tener paz con los demás. Qué maravilloso es ver personas cuando vienen a Cristo, cuando entregan su vida totalmente a Cristo, y podemos verlas después hablando con aquellas personas que quizás eran enemigos, que quizás tenían odio hacia ellos, y pueden hablarles. Qué precioso es ver cómo Dios hace un cambio en la vida de las personas. Hace años yo recuerdo que evangelizaba a una mujer, y ella llegó a aceptar a Cristo. Y qué bonito era que a los días, cuando yo hablaba con ella y le decía cómo iba su vida espiritual, cómo iba su vida con Dios, ella comenzaba a decirme: mire, ya comencé a hablarle a una persona que no le hablaba hace muchos años. Ya comencé a hablarle a mi primo, ya comencé a hablarle a mi familia. Había conflictos en su interior, había problemas en su interior con su familia. Pero desde el momento que vino a Cristo, ella comenzó a experimentar la paz de Dios en su vida y comenzó a transmitir paz hacia los demás. Porque eso es lo que Dios hace. Dios nos inunda de su paz y nosotros podemos reflejar la paz de Dios, y no podemos estar peleados, no podemos estar distanciados, no podemos estar sintiendo resentimientos hacia una persona, porque tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. Pero si usted todavía está albergando esas cosas, usted no tiene paz de Dios. Usted necesita encontrarse verdaderamente con Jesucristo, y Él le da la paz que el mundo no puede dar. Hoy en día la gente está con mucho miedo, pero Jesús dijo que Él da paz a la humanidad. No os turbéis ni tengáis miedo, dice la palabra, porque la paz de Dios va a guardar nuestros corazones. Mi hermano y mi amigo, hoy tú puedes encontrar la paz para con Dios a través de Jesucristo. Muchas personas me dicen: es que yo no puedo perdonar. Muchas personas dicen: no, es que yo salí a mi mamá sí era. No, Jesucristo te cambia. Jesucristo puede transformar tu vida y cambiar tu corazón, y quitar el odio, quitar el rencor, quitar el resentimiento que ha guardado por muchos años. Hay personas que dicen: no, yo no le hablo a mi hermana desde que tenía 8 años, 10 años. Imagínense desde cuándo está guardando rencor en su vida. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, podemos perdonar a los demás y podemos tener paz con los demás. Porque así como Cristo nos perdonó a nosotros, así como el Señor perdonó nuestros pecados, así como el Señor borró nuestras rebeliones, también nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás. Perdonar a aquellos que nos han hecho daño, perdonar a aquellos que nos han ofendido, no importando lo que haya sido. Pero si Cristo te perdonó,
también tú puedes perdonar a los demás. Hoy tú puedes tener paz con Dios. Y en este momento tú puedes repetir conmigo una oración donde tú puedes decirle: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Di conmigo esta oración. Repítela y dile: Señor mi Dios, reconozco su amor, reconozco sus bondades y sus misericordias. Pero también reconozco, Señor, que yo he pecado contra ti. Reconozco, Señor amado, que he hecho lo malo ante sus ojos. Reconozco, Dios mío, que en mi corazón hay mucho resentimiento. Guardo odios y rencores en mi vida. Pero hoy, Señor amado, yo me arrepiento de todos mis pecados y le pido perdón, Señor. Yo le ruego, Señor, que borre todas mis rebeliones, que borre mi pecado, Señor, que borre toda maldad que hay en mí. Y quiero pedirle, Señor amado, que limpie mi corazón de todo pecado, de toda impureza, de toda inmundicia. Que me lave más y más de toda maldad. Y que hoy, Señor, yo le recibo en mi corazón. Le acepto como mi Señor y mi Salvador. Y quiero, Señor, que usted me haga una nueva criatura. Porque su palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Hoy, Señor, yo me reconcilio con usted, Señor. Señor, hoy yo vuelvo en paz para con Dios. Y sé que mi vida va a cambiar, sé que mi vida va a ser diferente. Porque el Espíritu de Dios mora en mi vida, el Espíritu de Dios me va a guiar a toda verdad. Y Señor, le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, le doy las gracias. Gracias por su perdón. Gracias por su amor. Y gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando mi vida, Señor, cada día. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le doy las gracias. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, la paz de Dios viene sobre tu vida. Vas a sentir paz, vas a sentir quietud. Aunque mires las cosas difíciles en este mundo, pero tu confianza es Dios. Tu confianza es Dios. Y la paz sobrenatural va a estar contigo en todo momento. Que el Señor te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Gracias por escuchar la palabra. Y yo deseo que la gracia y la paz de Dios esté sobre tu vida en todo momento. Que aún viviendo estos momentos difíciles, tú puedas tener paz en tu corazón. Que el Señor te bendiga. Nos volvemos a ver hasta el día sábado a las 6 de la tarde por esta misma frecuencia. Y nos quedamos escuchando este canto muy bonito que habla sobre tener paz en medio de la tormenta, en medio del problema o de la dificultad. Que el Señor te bendiga. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos.
de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz y en medio de la tormenta.